consecuencia de la acumulación de graves escándalos de corrupción. Provocan indignación, provocan alarma social. Yo creo que es porque la mayoría de los ciudadanos, quien más, quien menos, en su ámbito de trabajo, en la comunidad autónoma donde viven, en su ciudad, pues conoce casos equivalentes a menor escala, pero casos de corrupción también. Yo creo que esto no es una casualidad. No es que de repente los españoles nos hayamos vuelto más corruptos de lo que, por ejemplo, lo éramos en los años de la UCD. Yo creo que esto es consecuencia de la manera de entender el gobierno, de la manera de entender el ejercicio del poder que desde hace 12 años viene practicando el partido de don Felipe González. Hay incluso documentos que demuestran que antes de llegar al poder central, cuando lograron el poder en los ayuntamientos, ya circulaban notas internas sugiriendo la conveniencia de utilizar las contratas de los ayuntamientos para conseguir comisiones que fueran a las arcas del partido. Desde que está González en la Moncloa, se han ido desmantelando, se ha favorecido la corrupción, desmantelando todos los mecanismos de control democrático previstos en la Constitución. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial, el propio Parlamento. Instrumentos que deberían controlar al gobierno y que en la práctica han terminado siendo controlados por el gobierno. González tiene la responsabilidad global. Claro, luego también, cuando se producía una situación límite, cuando a alguien incluso se le cogía en una situación muy delicada, pues se recurría a la soberbia, se le recurría a la prepotencia. Este es uno de los nuestros, no puede ser un corrupto. González tiene esta responsabilidad global, pero luego, y creo que a lo largo de la noche se pondrá de relieve, tiene también una responsabilidad personal, directa, concreta, por lo menos en los 3 grandes escándalos que en estos momentos están sobre la mesa. En el caso Filesa, en el llamado caso Rubio y en el llamado caso Roldán. Cuando se produce una situación así, en un país democrático, lo lógico es que el máximo responsable global y concreto, pues dimita y deje su puesto a otro dirigente de su propio partido, que es el que en definitiva ha recibido el apoyo popular, que sea el que continúe. Así sucedió en Estados Unidos en el caso de Nixon, así sucedió en Alemania con Willy Brandt, así ha sucedido en Japón en varias ocasiones. Claro, González está en su derecho constitucional, si quiere, a no dimitir. Bueno, pues si no quiere dimitir, le queda otra salida, que disuelva inmediatamente las cámaras y convoque de nuevo elecciones generales para que su liderazgo sea sometido al veredicto popular. Es verdad que solamente hace un año que hubo elecciones, pero claro, es que en este año han ocurrido muchas cosas. La más importante es que los ciudadanos sabemos ahora cosas que hace un año no sabíamos. Por lo tanto, yo no veo más que esas 2 alternativas, o dimisión del presidente o convocatoria inmediata de elecciones. Aferrarse al poder, aferrarse numantinamente como si no hubiera sucedido nada, como parece que está intentando hacer González, yo creo que solo servirá para prolongar la agonía de la nación. Va a ser malo para todos, va a ser malo desde el punto de vista económico. Porque González hoy por hoy preside un gobierno que hay que reconocer que sigue siendo un gobierno legítimo. Pero es un gobierno que es legítimo, pero es un gobierno imposible, porque ya no tiene el mínimo de autoridad moral que se requiere para poder dirigir un país democrático. Gracias, Pedro J. Ramírez. Antonio Franco. Yo creo que es bastante evidente que estamos en un momento muy complicado de este país. Yo creo que el punto de partida, yo coincido absolutamente con Pedro J. Y yo creo que estamos, todos los ciudadanos, ha prosperado la expresión del estado de cabreo o la expresión del estado de... o la expresión un poco del bochorno colectivo. Yo creo que este país no está funcionando bien y que no van las cosas bien. Sin embargo, a mí me parece que es una simplificación muy grande el colgarle al señor González en estos momentos, por mucho que sea el presidente del gobierno, las culpas de todo lo que está pasando. Yo no quiero hacer la analogía de decir de que hay corrupción en todas partes, que eso también es verdad, que el sistema democrático tiene peligros por esa orilla siempre. Es decir, la posibilidad de administrar la libertad comparte, nos guste o no nos guste, la posibilidad de hacer un mal uso de la libertad. Pero yo digo, me parece bastante reduccionista hablar de que Felipe González es la bruja
el Pinocho, el objeto final, el culpable directo personal. Y J. ahora comentaba hace un momento pues el tema de la financiación de los partidos. Yo creo, y creo que lo sabe Pedro J. y creo que lo sabe todo el mundo, creo que lo sabemos todos aquí, no es un problema exclusivo del Partido Socialista, sino es un problema de mala estructuración en la democracia española el tema de cómo se han de financiar los partidos. Y además tenemos todos indicios bastante razonables de que no ha sido un monopolio del Partido Socialista, por ejemplo, lo que comúnmente colgamos a la palabra el caso Filesa. Han salido cosas bastante sospechosas, aunque luego por problemas formales hayan prosperado o no respecto a la propia financiación del Partido Popular, como el tema del caso Naseido. Han salido en Cataluña indicios bastante que huelen bastante mal respecto a la financiación de Convergencia. En el País Vasco tampoco están las cosas muy claras. Es decir, me parece bastante simplificador decir, el PSOE el Partido Socialista ha cometido una especie de blasfemia total en el tema de la financiación y los demás somos todos unas vírgenes inocentes y entonces debe pagar. Yo creo que hay un tema muy importante en democracia que es el respeto a las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego son sustancialmente en democracia de que de vez en cuando, está marcado también por las propias leyes, nos llaman a votar y nos llaman a expresarnos a través de las urnas, a dar confianza, a dar legitimidad a unos poderes. Tenemos en estos momentos un poder en este Estado, un gobierno central, encarnado en la figura de Felipe González, que tiene el elemento fundamental para gobernar y para seguir gobernando, que es la clave, en definitiva, en democracia, que es que goza de respaldo parlamentario suficiente para seguir gobernando. Y no tenemos, en cambio, se diga lo que se diga, se acuse lo que se acuse, unas pruebas judiciales reales que comprometan a Felipe González personalmente en la responsabilidad de cosas como, por ejemplo, la fuga del señor Roldán. Es verdad que se puede hacer el juego de estirar las responsabilidades de la fuga de Roldán hacia arriba hasta el infinito al ministro de turno, que es un ministro que ha tenido que dimitir por eso. Podemos llegar al presidente del gobierno, podemos llegar al rey de España, que es al final el que rubricó el nombramiento de Felipe González, o si no podemos recurrir ya al final a Dios Padre. ¿Cuál es un poco la norma que está funcionando en los países que son como el nuestro respecto a estas cuestiones? Que si no hay una imputación personal absolutamente evidente, sustantivable respecto a la responsabilidad del presidente del gobierno, el presidente del gobierno tiene mandato para seguir. Y su reciente intervención haciendo uso de ese respaldo parlamentario para seguir y afrontando el reto de intentar resolver esta crisis en la que está metido este Estado, a mí me parece que con el elemento, ya digo, de que tiene el dato esencial, que es el respaldo parlamentario para seguir adelante, tiene derecho a seguir haciéndolo. Vamos ahora a lo que llamamos réplicas. Aquí les ruego que no se extiendan un minuto, más allá del minuto, si es posible. Pedro J. Yo no he dicho que González sea la bruja, ni he dicho que el PSOE sea el único partido con problemas de financiación. Lo que he dicho es que González es el responsable global de que se hayan creado las condiciones estructurales para que la corrupción se haya extendido hasta el extremo de generalizarse desde la perspectiva de muchos ciudadanos. Todos los partidos tienen problemas, pero ningún partido ha montado una red de cobro de impuesto revolucionario y tráfico de favores políticos con pruebas fehacientes, por lo menos atestiguadas en el informe de los peritos ante el juez Barbero, como ha hecho el PSOE en el caso Filesa. Ninguno de los otros escándalos de financiación ilegal son comparables. González tiene la responsabilidad como secretario general del PSOE y además tiene la responsabilidad como presidente del Gobierno de haber intentado bloquear la investigación del juez Barbero a través del fiscal general del Estado, Eligio Hernández. En cuanto a su responsabilidad personal de carácter político, Antonio, yo creo que cuando tú has dicho no hay pruebas judiciales que le impliquen, hombre, naturalmente, si hubiera pruebas judiciales estaríamos hablando de responsabilidades penales. Las responsabilidades políticas, que son las que asumió Nixon, las que asumió Willy Brandt, responsabilidades políticas de González, no solo en el caso Filesa, sino también en los llamados casos Rubio y Roldán, son gravísimas. Fíjate la gravedad que tiene
que el presidente del Gobierno haya consentido que nada menos que el Banco de España haya sido el centro de una red de tráfico de influencias destinada al lucro personal de los interesados, que eran sus protegidos. Y cuando hace 2 años salió el escándalo Ibercorp, el propio González protegió a Mariano Rubio proclamando su honestidad y bloqueando, impidiendo que se hiciera una investigación a fondo. Lo reconoció él mismo el otro día en la rueda de prensa. Y fíjate la gravedad que tiene que en el Ministerio del Interior se hayan adjudicado con estas irregularidades las obras, haya existido ese reparto del dinero de los fondos reservados entre los altos cargos. González tiene la responsabilidad política de que eso haya sucedido. Y ahora mismo, González está intentando tapar la verdadera dimensión del asunto. González les prometió a los jóvenes hace 1 año en la Universidad Politécnica que o tiraría de la manta y pondría sobre la mesa las cabezas de los responsables políticos del caso Filesa o dimitiría él. Y no ha hecho ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que González ya no es creíble cuando habla de este tipo de asuntos. ¿Me dejas? Mira, yo creo que aquí hay 2 asuntos. A mí me parece, por ejemplo, en el terreno del caso Roldán, la fuga del señor Roldán, respecto a las irregularidades del señor Roldán como ministro, perdón, del señor Roldán como director general de la Guardia Civil, el ministro responsable, que sí queda el directamente encargado de supervisar este trabajo, ya no está en el Gobierno, no se le puede pedir que salga del Gobierno, se le habría, es bastante evidente que se le habría pedido, no solamente es bastante evidente que se le habría pedido, sino que ni siquiera ya en estos momentos, a raíz de haberse descubierto estas irregularidades, ya ni siquiera es tampoco diputado. Respecto al tema del gobernador del Banco de España, pasa una cosa parecida. El ministro de Hacienda, de quien dependía directamente, por decirlo de alguna manera, la supervisión de esa función, ya no es ministro, no se le puede hacer dimitir como ministro, pero ya ha dimitido incluso como diputado. Respecto al caso Filesa, Pedro, tú hablas de la extorsión o del impuesto revolucionario. Cuando antes me he referido por encima, y además no hay la posibilidad ahora de ahondar sobre este tema, en todos los casos, la financiación de los partidos tiene ese cariz de impuesto revolucionario o de presión para conseguir dinero de una forma u otra. Pero yo creo que hay un elemento político que no se puede dejar, no se puede olvidar esta noche. Estamos hablando de un conjunto, sustancialmente de un conjunto de irregularidades políticas que son anteriores a las últimas elecciones que ha celebrado este país. Este país supo, cuando fue a votar hace solamente 11 meses en junio, ¿no? Sabía exactamente, había salido a flote el caso Filesa, había el mal humor colectivo por el tema generalizado de la corrupción y había la petición popular de que se acabe esto. Y estando esto encima de la mesa, haciendo de esto hincapié especial el primer partido de la oposición, hubo una mayoría de españoles que aceptaron el compromiso público de Felipe González de intentar resolver esta cuestión. A mí me parece que no tiene demasiado sentido de que no habiéndose modificado ese dato fundamental, sino todo lo contrario. En el momento que estamos asistiendo al baile de cascada de dimisiones de responsables políticos, de gente de que por una u otra cosa le es imputable esa responsabilidad política que tú reclamas. En este momento que, por decirlo de alguna manera, por fin se pone en marcha la máquina de arreglar, de barrer este tipo de problemas, de que entremos en una dinámica muy complicada, porque además hay otra razón que antes no hemos dicho posible para dimitir. Cuando detrás de una dimisión pueda haber una clarificación de la situación política de un país, puede ser razonable dimitir. En este caso sabemos tú, yo y la gente, Pedro, que es bastante difícil con la matemática actual, con el Parlamento actual, tener otro gobierno, digamos, viable. Incluso es bastante complicado meter a este país en estos momentos a 11 meses de las elecciones anteriores en todo un proceso que podría paralizar la vida económica y realmente no es habitual en Europa intentar hacer elecciones generales cada año o cada año y medio como nos tocaría en este caso. Es decir, esa prudencia de ver si el gobierno actual es capaz de, con el respaldo parlamentario que tiene, de seguir resolviendo el problema como ha empezado a hacerlo. Pero bueno, vamos a ver, hagamos una cosa, porque habíamos pensado, podemos hacer todavía, pero tendría que ser muy celérica, 2 turnos de réplica antes de que pasemos, naturalmente, a los 6
amigos y compañeros que han estado. Quieren utilizar, tiene que ser, por favor, concédame ese minuto ya en este. Nosotros nos vamos. Vamos allá. No, desde luego que sí, porque ha dicho algunas cosas graves, Antonio. Yo creo que lo que está generando inestabilidad y lo que es motivo de preocupación es el empecinamiento en mantener una situación que todos y cada uno de esos escándalos, todos y cada uno de esos problemas sería explicable en los términos en que tú lo has hecho si se produjeran aisladamente. Cuando todos suceden al mismo tiempo es cuando se hace inevitable el pedir la responsabilidad política a don Felipe González. No es igual, vuelvo a decirte, el caso Filesa que ninguno de los otros casos de financiación de los demás partidos, quizá porque ningún otro partido ha dispuesto de los favores políticos para repartir a cambio de dinero, de la posibilidad de adjudicar a tal banco los contratos de la gestión de los juzgados, de la posibilidad de hacer tal favor a tal magnate económico. Eso lo ha tenido el PSOE y el PSOE lo ha cambiado por dinero. En el resto de los casos hemos hablado de Roldán, hemos hablado de Rubio, pero podríamos hacer una larga retahíla. Hoy mismo ha dimitido la presidenta de la Cruz Roja. Tenemos el caso del Ministerio de Transportes. La gran mayoría de estos casos son posteriores a las anteriores elecciones. Y en las anteriores elecciones González prometió dos cosas. Uno, como acabo de recordar, que o ponía la cabeza de los responsables de Filesa sobre la mesa o se iba él. Y luego, acuérdate, Antonio, ayer mismo, lo recordaba Garzón, prometió crear una comisión investigadora de la corrupción presidida por Baltasar Garzón. La persona que apareció como depositario, como muestra pública de ese compromiso, ayer mismo ha dicho: he sido engañado, esto era un ardid electoral. Me hace sonreír que digas, Antonio, que el gobierno ha empezado a luchar contra la corrupción. Don Pedro. Si todos los casos solo los hemos sacado los periodistas. Don Antonio, mira, si quiere utilizar su turno. Seré muy breve porque además después, a partir de este momento, ya lo anuncio, iremos a un corte publicitario. Los compañeros. Pedro, yo veo como un elemento tan positivo de que la noticia de hoy sea que si ha habido unas irregularidades en la Cruz Roja realmente se pague. Y me parece que esto es tan nuevo que yo creo de que este es el camino. Me parece, y estoy de acuerdo contigo, que faltan por salir cosas y personas. Yo, por ejemplo, personalmente estoy esperando que el fiscal general del Estado, por ejemplo, el señor Eligio, pues que no ha demostrado una gran capacidad investigadora o fomentadora atajadora de la corrupción, pues de que también sea noticia dentro de pocos días. Pero insisto, se acaba de abrir una dinámica, Pedro, y yo creo, insisto, que vale la pena salvar, primero, ver hasta dónde llega esta dinámica, que los medios de comunicación, que los jueces, porque también los jueces están funcionando en estos momentos, Pedro, los jueces han metido gente en la cárcel, que la policía, que la Guardia Civil, veamos a ver a dónde vamos, porque insisto que el horizonte que hay detrás, si no, es muy complicado. Y me parece a mí que este país no está en estos momentos psicológicamente preparado. Primero, ni para lo que pide la oposición, que es que el propio Partido Socialista, a mí me parece una trampa tan burda y además tan infantil, que el propio Partido Socialista dé una alternativa a Felipe González, o que tengamos a corto plazo unas elecciones de las cuales pueda salir un gobierno fuerte si no es una situación como la actual. Bien, aquí ha acabado la primera parte, se han expuesto las dos tesis, debe irse Pedro J. Ramírez, debe quedarse Antonio Franco. Vamos a una pausa publicitaria, prepárense porque inmediatamente pasamos a esta parte y naturalmente a lo largo del programa aún tendréis ocasión de hablar. Volvemos inmediatamente. Dinero. Si durante este mes usted compra un Citroën AX, ZX o Santia, va a ahorrarse dinero. El cambio de coche recibirá una subvención del gobierno. Y esto sumado a la subvención del gobierno se convertirá en mucho dinero. Solo durante este mes. Mucho dinero. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti.
dulce al sabor estrella. Estrella Damm. Tiene don. Tiene don. Don algodón para hombre. Hombres que tienen don. Philips inventa el vídeo Turbo Drive de alta fidelidad. Rebobina en 95 segundos una cinta de 3 horas. La precisión láser proporciona las imágenes más nítidas que jamás haya visto. El Studio Picture Control mejora la calidad de imagen y corrige defectos. Sus antiguas cintas se verán de forma inmejorable. La velocidad es una cosa. La precisión es algo más. Philips inventa. Para ti. ¡Chicos! ¡Ha llegado el postre! ¡El postre! Nico, etiqueta negra. Tú también caerás. Prepárate para descubrir algo nuevo, mejor, aún más irresistible. Nueva mayonesa Kraft. Pruébala. Kraft, la mayonesa líder en España, se ha superado. Ahora es aún más irresistible. 1 de cada 4 accidentes es como este. Afortunadamente, mi coche está equipado con SIPS, el sistema de protección contra impactos laterales creado por Volvo. Hoy en día muchos coches llevan barras de protección en las puertas, pero el SIPS va más allá. La fuerza del impacto se dispersa a través de la estructura de seguridad del techo, la puerta y el suelo, reduciéndose la velocidad de penetración, amortiguando el impacto. Y ahora viene lo más ingenioso. Esta parte se está deformando de manera que mi asiento se aparta de la furgoneta. Volvo, respuesta segura. Mañana miércoles, la programación más completa y variada en Antena 3 Televisión. A las 9:30, los ladrones más simpáticos de la televisión se convierten en raperos y la oficina se transforma en la discoteca más marchosa. Los ladrones van a la oficina. A las 10, El Fugitivo, un documento exclusivo elaborado por el prestigioso equipo de investigación de Antena 3 sobre Luis Roldán, el caso que ha escandalizado a la sociedad española. Yo cobro 0 pesetas. A las 11 tienes una cita con la vida. Nieves Herrero te presenta testimonios impresionantes como el de Jacobo Ferreiro, un hombre por cuya vida han pasado más de 1500 mujeres, o el de la Santera del Amor, una mujer que asegura haber curado mal de amores con sus pócimas. Y a las 12:30, En Buenas Manos, un programa dirigido y presentado por el Dr. Beltrán que nos ayuda cada semana a conocer mejor cómo trabajan los profesionales de la salud. Recuerda, a las 9:30, los ladrones van a la oficina. A las 10, programa especial, El Fugitivo. A las 11, Cita con la vida. Y a las 12:30, En Buenas Manos, Antena 3 Televisión. Ya han visto la pregunta del teléfono esta noche. El señor Garzón dice que dimitió por sentirse utilizado y no por despecho. ¿Le cree usted? 905 11 33 303 hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, por favor. La primera parte de este programa hemos oído defender y argumentar dos tesis. Una de ellas, que ha sido representada por Pedro J. Ramírez, establece el hecho de que, según su opinión, don Felipe González debe irse. La otra debe quedarse, ha sido argumentada por Antonio Franco. Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. Antonio Franco, director del periódico de Cataluña. Pero tenemos a otras 6 personas. Naturalmente pueden dirigirse a cualquiera de los dos, pueden expresar lo que quieran expresar. Naturalmente ahí no intervienen, donde pueden volver a intervenir, no ya como exponente de tesis, sino como miembros de este diálogo general. ¿Quién empieza? Carmen. Carmen. Hay una cosa que me irrita mucho y que constantemente se dice, que es comparar el caso de Felipe González en este momento con Nixon. Lo has utilizado tú y lo utilizan los del PP constantemente y no tiene nada que ver. Es peor el de Felipe González. No, perdón. No. Vamos a ver si... Un momento, no, un momento. Quiero hacer una precisión. Tenía la palabra Carmen, y no la cedida. En relación con lo de Nixon. Es que lo de Nixon, y perdona que te corrija y que sea un poco pedante o pueda parecer pedante, pero en Estados Unidos no existe la responsabilidad política del presidente.
El presidente solamente puede tener responsabilidad penal. La responsabilidad política es la de cada 4 años en las elecciones. Se le elige o no se le elige, pero nada más que existe responsabilidad penal, el impeachment. No existe la responsabilidad política. Por lo tanto, eso constitucionalmente lo que tú has dicho es que no tiene sentido, es una barbaridad, perdona que te lo diga, pero es simplemente desconocimiento del derecho constitucional americano. Es decir, no existe. No, y existe nada más y por eso... Le echaron porque le exigían la responsabilidad penal. Pues exacto, y lo primero que hace Ford cuando llega a la presidencia es dar un perdón presidencial exonerando de responsabilidad penal a Nixon. Porque si no, se le tenía que juzgar y posiblemente se le exigiría la responsabilidad penal como se le exigió a 40 de sus colaboradores que pasaron tiempo en la cárcel. Por lo tanto, eso no existe. A la gente con eso no existe. Y en segundo lugar, claro. También, importante en relación con este caso, decir que por casos de corrupción relacionada con el dinero o con el sexo, desde luego hay más de 400 casos después del Watergate, más de 400 casos en la última investigación que se ha hecho en Estados Unidos que han pasado por los tribunales de justicia. Y no se han producido dimisiones, prácticamente ninguna, ni en congresistas, ni en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Nixon? ¿Por qué en el caso de Nixon se produjo la reacción que se produjo? Porque era una manipulación del proceso político y del proceso electoral. Eso era lo grave. Eso era lo grave. Y eso es lo que se produjo. Y entonces, si no se dice eso, es que se está mintiendo y se está engañando. Pero vamos a ver, cada uno de vosotros, perdón, Javier, por favor, ordenémonos. Sois conscientes que cada vez, perdón, ¿hay dimisiones en Europa, sí o no? ¿Sois conscientes que cada vez que os dirijáis a uno de los dos? Vamos a ver, yo no me quiero dirigir a ninguno de los dos, ni quiero sacar a Nixon. ¿Quiere usted esperar para luego o quiere hacer la respuesta ahora? El señor moderador decide cuando puedo responder. Yo preferiría que se anotase Pedro J. Ramírez para que luego lo dijera. Voy a dejar al señor Nixon en su sitio, que además ahora ya está enterrado, y voy a dejar al resto de los señores, Willy Brandt y todos los japoneses en su sitio. Estamos hablando de España, de aquí, de ahora, y del gobierno de Felipe González. Y no quiero irme a otro sitio, quiero quedarme aquí. Por un lado está el argumento de Felipe González, que es el de la oposición. Dicen, Felipe González es un impedimento, es un freno para el desarrollo, para el mantenimiento del desarrollo democrático. Es un obstáculo al proceso de desarrollo económico que se ha reiniciado y es además un freno a la propia democratización interna de su partido. Eso lo dice la oposición. Y entonces lo mejor que debe hacer es irse. Y desde el propio gobierno del Partido Socialista, desde el propio Partido Socialista y desde sus socios que le mantienen, dice, no, queremos que siga gobernando y además no estamos dispuestos a apoyar a otro que no sea el señor González. Eso lo ha dicho el señor Pujol. Con lo cual estamos en un tema que unos dicen que se vaya y otros dicen no nos vamos. ¿Y quién mueve peón aquí? Quien tiene que mover peón aquí es la oposición. Porque todavía no conozco a un gobierno que se haga el harakiri. Es decir, estaría muy bien que el señor González dimitiera si de verdad él cree que es un obstáculo y si no, creo que ya las urnas le echarán. Pero quien tiene que mover aquí peón es la oposición, la que debe decirle, mire usted está frenando a este país y nosotros le proponemos que este país, que obviamente necesita una regeneración del sistema, nosotros le proponemos cuál va a ser. Y el señor Aznar mañana debería plasmar algo más que la voluntad de decirle, váyase usted. Dimita usted, cuando el resto de la fuerza mayoritaria que apoya a González está diciendo no. Debe decir algo más, váyase usted por esto y además nosotros, aunque perdamos la moción de censura, creemos que el país se debe regenerar de esta manera, cambiando la financiación de los partidos. Toda una serie de medidas que ni uno ni otro, ninguno de los dos partidos mayoritarios se atreve a plantear a este país. Y entonces estamos viviendo una especie de realidad virtual que deforma la realidad que ahora, en un despegue económico que se va a producir en Europa, nos va a pillar a los españoles con los pantalones bajados hablando solo de este tema, cuando el país tiene otros problemas reales más concretos. Y yo me parece que eso es lo que deberían hacer. Y luego hay otra cosa. A todas las dimisiones que se han producido son del Partido Socialista, o relacionadas con el Partido Socialista, aunque algunos no lo fueran, como en el caso del señor Rubio, no es dimisión, sino detención. Pero todo está relacionado con el Partido Socialista. Y a mí hay un caso que sí quiero sacarlo, es decir, me parece muy bien todas las dimensiones y alguna más que se debe producir. Razonablemente, mañana se debería producir la del señor Serra, razonablemente. Por las mismas razones que han dimitido sus compañeros de partido y de gobierno, el señor Serra mañana, día 11, debería irse. Debería irse. Pero también me extraña que el Partido Popular, que lleva diciendo mucho tiempo a Convergencia y Unión, ¿por qué apoyan ustedes a este gobierno?, mantiene
al único presidente que se ha sentado en un banquillo, que es el señor Ormachea. Y esa es una responsabilidad también del señor Aznar. Y también tiene que dejar de apoyar al señor Ormachea si aquí se quiere hacer una catarsis política en serio. Don Eduardo. Bueno, vamos a ver. Yo comenzaría por una cosa que parece tangencial a lo que estamos hablando, pero un poco en relación de lo que ha dicho Pedro J. Ramírez, dando por sentado, y no creo que sorprenda a casi nadie, que yo estoy pues más bien en la línea de la argumentación que ha hecho desde luego el señor Franco. Pero hay una cosa que me parece importante y que es verdad que ha dicho. Aquí todos los casos y todas las denuncias y todos los escándalos de corrupción los hemos sacado los periodistas, vamos, los periodistas de investigación, de determinados medios. Claro, y eso desde un punto de vista político de futuro es muy importante, porque como quienes se sientan en el Parlamento, quienes pueden conformar una nueva mayoría parlamentaria, quienes concurren a las urnas para ser votados, son los partidos políticos, los que están ahora en la oposición, los que podrían ser la alternativa. Yo creo que la sociedad española tiene razón como para quedarse en principio, porque bueno, la oposición va a remolque. La oposición que le exige, por ejemplo, al gobierno que sea capaz de detectar todas las irregularidades que se cometen en una administración de miles de funcionarios, ya es sorprendente que por sí misma, también con capacidad, con mucha presencia, con una red de miles de militantes, por ejemplo el Partido Popular acaba de dar el carnet 400.000, no levante ningún caso. Entonces, ¿qué confianza de alternativa le puede producir al ciudadano? Bueno, dentro de poco pues, le pedirán a Pedro J. Ramírez que haga una candidatura y se postule de presidente del gobierno. Sin ninguna posibilidad. Bueno, sin ninguna posibilidad, no, pero, Sí. pero podría ser. O sea, quiero decir que si lleváramos ese argumento a ese punto, eso podría ser. ¿Esto qué me lleva a mí a pensar? De verdad, me lleva a pensar, pero a España, ¿qué le importa ahora? ¿Qué es lo que le importa? Efectivamente, que se acabe con la corrupción. Y yo creo que en estos momentos hay muchos ciudadanos españoles, creo, y me gustaría pensarlo, que verdaderamente tienen cierta satisfacción cuando ven que por primera vez, como decía Franco antes, por primera vez, bueno, no tan por primera vez, porque ya al señor García Valverde le costó abandonar su cargo de ministro anteriormente, y hubo algún otro ejemplo anterior, es decir, que tampoco es absolutamente... Y Alfonso Guerra sin ir más lejos, es decir, que tampoco es por primera vez, pero sí que ve que ahora están yéndose, pero en cascada. Y ojo, y una cosa que también creo que conviene subrayar, no por hechos de corrupción cometidos después del 6 de junio, sino por hechos que se descubren que se habían cometido antes del 6 de junio. Es decir, que en realidad el juicio de los ciudadanos el 6 de junio sí es válido. Ha pasado unos meses. A mí no me parecería nada mal. Vamos, no me asustaría nada, ni creo que a ninguna persona democrática le asustaría nada en absoluto que hubiera cualquier solución de las constitucionales. Desde que presente el señor Aznar, que se decida una moción de censura, como que el señor González anuncie una moción de confianza, o que si la situación se considera insostenible, pues en el tiempo, pero ojo, antes del mes de octubre no se pueden convocar nuevas elecciones, es decir, que estamos hablando... Técnicamente no es así. Como bien sabes, ahora desmontar todo un sistema con los plazos que están marcados para poderlo hacer. Y además daría ya da la impresión que yo no admito, de que el país se destruye, porque simultáneamente, hombre, el país en otros territorios, como el territorio económico, donde también hace falta un poco de confianza, y a la gente le está interesando, saber si es verdad que por fin, el año 1995 se puede comenzar a crear empleo o a no destruir empleo, que es un tema que también importa bastante a los ciudadanos. Don José. Bueno, en principio a mí me produce un gran pudor tener que definirme sobre irse o quedarse. Puesto a hacer una butada, yo creo que González debería quedarse yéndose. Es decir, que probablemente es la actitud que él ha adoptado. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Pedro J. Yo creo que no es el momento más grave desde el año 82, creo que es el momento más grave desde la instauración de la democracia en nuestro país, desde el año 1978. En 1981
Adolfo Suárez dimite en un discurso realmente dramático, sobre todo por una razón muy sencilla. Hay un peligro militar, cosa que en este momento no lo hay en España, y sobre todo porque ha perdido el apoyo de su grupo parlamentario. Año 1994, el grupo parlamentario socialista está probablemente mucho más dividido que el de UCD. Es decir, 25 diputados no fueron a votar al señor Almunia y hubo una gran parte de diputados que votaron en contra. Por una parte. La crisis económica es mucho más profunda, el paro es mucho mayor, la situación de estallido social es mucho más latente que el año 1981 cuando dimite Suárez. Y sobre todo hay un tema, para mí gravísimo, es que las instituciones políticas están bloqueadas. No se ha podido hacer un defensor del pueblo, no se ha podido renovar el Consejo del Poder Judicial, no se ha podido renovar Televisión Española, ha sido renovado del CDS, es decir, hay un bloqueo institucional. Es decir, que la situación es mucho más grave, con un factor añadido, que aparte en la oposición hay también un cierto bloqueo, es decir, el mimetismo que hablaba Raúl Heras es verdad, es decir, estamos aquí en un juego de muñecos donde, bueno, pues el señor Aznar, como un muñeco articulado, dice que se vaya, y el señor González, como otro muñeco articulado, dice que no se va. Bueno, y en esa estamos. Y mañana llegaremos al debate en el Parlamento en la misma situación. Bueno, pues en vez de Bolero de Ravel, que decía un ministro, pues estamos en ese concierto de Vivaldi, que hay 2 violines y un eco que reproduce el concierto, ¿no? Un concierto bellísimo, por otra parte. Es decir, que estamos en una situación de bloqueo político, bloqueo institucional, y sobre todo tenemos al país en una situación que este país no se merece. Este país no se merece que haya un director general de la Guardia Civil que aparezca en calzoncillo con unas putas en una revista. Este país no se merece que el señor Moreno Rubio nos haya engañado. Este país no se merece que desde la Cruz Roja tenga que dimitir hoy la presidenta. Este país no se merece todo eso. Este país mucho más serio. Yo en la última intervención dije, bueno, esto se lo quiere arreglar el gobierno metiendo al señor Rubio, al señor de la Concha, hace 3 semanas en la cárcel. Y dije, no, y este tema no se arregla así. Efectivamente, han vendido al señor Rubio y al señor de la Concha en la cárcel, y ahí están los Juan Guerra, los Sornias, los Aida Álvarez, todo. No ha pasado nada. ¿Qué le ocurre? Hay un bloqueo y mañana en el Parlamento se va a volver a repetir lo mismo. Yo no estoy de acuerdo en este momento de inestabilidad, y de inestabilidad no para el partido del gobierno. A mí el partido del gobierno me importa un pito, vamos, igual que me importa el Partido Popular. Bueno, si se hunde, que se hunda. A mí lo que me preocupa es el país. Y este país lo vamos a conducir a la catástrofe, porque estamos llevándolo a una situación sin salida. Entonces, en este momento, ¿qué soluciones hay? Si el señor González dice que no se va, bueno, él cree que tiene legítimo derecho a no irse, y el señor Aznar no se atreve a presentar una moción de censura porque dice que la pierde, y él quiere que le caiga todo calentito, bueno, como decía Franco que caía Gibraltar, como fruta madura. Bueno, ¿qué soluciones hacemos? ¿Qué soluciones hacemos? Porque el que no es tan corrupta como aparece, porque este país es mucho más serio, esto es un país que está en Europa, es un país serio. ¿Qué soluciones hay? Mañana se vuelve a repetir otra vez el mismo espectáculo. Bueno, y llegaremos agotados al 12 de junio, donde habrá un primer resultado electoral que ya empieza a decir, no, eso no vale, lo de Europa no vale, estamos, bueno, pero en el día 12 va a haber un termómetro si va a haber un voto de castigo o no va a haber un voto de castigo. En este momento yo creo que cambiar a González significaría un factor más de inestabilidad. Digo, de ahora al 12 de junio. El 12 de junio yo probablemente opinaría de otra forma. Y de aquí al 12 de junio yo creo que caben muy pocas soluciones. No se pueden convocar elecciones ahora porque habría un periodo electoral de inestabilidad de aquí hasta septiembre, octubre, peligrosísimo. En el Partido Socialista tampoco hay nadie con garantías de que pueda ser el Leopoldo Calvo Sotelo de la situación, bueno, a menos que el señor Aznar tenga la valentía de proponer al señor Pujol, que a lo mejor resulta que el presidente es el señor Pujol en esta situación de interregno, o la solución es un gobierno de regeneración con todas las fuerzas políticas. Pero es decir, yo comprendo que probablemente el señor González dice, mire usted, yo he tenido un refrendo el día 6 de junio, he tomado una serie de medidas, estas medidas se van a llevar a cabo, yo no sé si la gente se lo cree o no. Entonces, bueno, a mí lo que realmente me preocupa no es el Partido Popular, ni el señor Aznar, ni el señor González, a mí lo que me preocupa es el espectáculo que estamos dando el país, nada más que leer la prensa extranjera. Somos un espectáculo en Europa.
Carmen, tú empezaste muy brevemente, pero si quieres... sí, puntual. Adelante. Tienes mucha razón en tu planteamiento, yo creo que es así, pero creo que la culpa mucho de esta inestabilidad, de esta especie de baile de máscaras, es la oposición la que ha puesto todos los huevos en una cesta, que es pedir la dimisión de González, punto, y nada más, y nada más. Y entonces eso es evidente que es absurdo, o sea, es absurdo que propongan cosas, entonces salgamos de ese impasse. Y además, es cierto, es una irresponsabilidad que Felipe, de repente, teniendo el apoyo de la mayoría parlamentaria, dimita. No hay ninguna razón, ni siquiera de responsabilidad por casos de corrupción, porque él no es responsable de que los hombres le hayan fallado. Él es responsable de haber elegido gente que después no ha respondido. Bueno, pero es que eso no soluciona el irse, no soluciona, todo se queda otra vez. Hagamos lo que están haciendo, que es, entre todos, sacar toda la mierda fuera, limpiarla, y eso es bueno. Yo no soy tan catastrofista como Pepe, yo creo que esto es buenísimo para el futuro democrático del país, que todos que se puedan ventilar, que se sepa todo y que cada palo aguanta su vela. Cada vela cuenta su palo. Miguel Ángel. Como decía Jesús, aquello que leíamos tú y yo cuando éramos más jóvenes, de Neruda, yo no he venido a resolver nada, he venido a cantar y a que tú cantes conmigo. Nosotros no hemos venido a resolver la crisis de este país, ni vamos a arreglar los problemas del Partido Popular, ni los de la oposición, ni los del gobierno, pero creo que venimos a opinar si sería mejor en este momento que se fuera don Felipe González o que se quedara, un poco. Y yo comparto las tesis de Pedro J. y de Pepe, claro, naturalmente. Yo creo que este argumento que nos has dado, Antonio, de que no estamos preparados psicológicamente, eso lo decía López Rodó también, para que no hubiera democracia. ¿Cómo que el pueblo español no está preparado psicológicamente? Claro que estamos preparados. Y lo de las dimisiones, efectivamente, quitamos a Nixon, pero la de Willy Brandt, que era el gran mentor político de don Felipe González, yo la he conocido en Alemania directamente. Yo estaba allí de corresponsal de ABC. Y aquello era mucho menor. Y el señor Willy Brandt consideró que el hecho de que le hubieran colocado un espía que podía haberse enterado de cosas hacía necesario el que el señor Helmut Schmidt ocupara el puesto. Y se hizo automáticamente, no pasó nada, no hubo ninguna convulsión, pero ¿qué ocurría? Lo ha apuntado también Pepe. Quizá el Partido Socialista en este momento no tiene el recambio y no se atreven a proponer esa fórmula, que tiene efectivamente bloqueada la situación del país y que es gravísimo. Y claro, Pepe ha hecho una enumeración de algunas cosas que se le habían olvidado a Pedro. No hablemos solo de las dimisiones, que también es escandaloso, porque entonces la palabra dimitir, la dimisión la quitamos del diccionario, como la CH y no existe. O sea, la palabra dimisión, ¿cuándo hay que dimitir? ¿Qué tiene que pasar en un país para que un jefe de gobierno dimita? Que es una práctica habitual. El caso bueno, que hemos visto, los casos que estamos viendo. ¿Por qué tiene que dimitir el señor Solchaga, que no se nos ha explicado por qué dimite? ¿O por qué tiene que dimitir la señora Mestre esta tarde? ¿O por qué va a dimitir el señor Eligio Hernández mañana, que creo que va a dimitir también? ¿O el señor Serra, que quiere Rauleras, que dimita mañana mismo? ¿Por qué y no Felipe González? ¿Cuándo un responsable político debe de asumir esa? Y si no, pues que la palabra dimisión, que es renuncia a un empleo o comisión, según el diccionario, se ponga segunda aceptación para los políticos españoles, empecinamiento en seguir en el puesto. Y yo creo que se ha mencionado UCD, y no quiero abusar del tiempo, el respaldo parlamentario. El respaldo parlamentario, naturalmente, ¿tiene que mover la oposición? Bueno, no es seguro, también puede mover el gobierno, porque tú nos dices que Felipe González cuenta con ese respaldo y por eso no se somete a la moción de confianza, que es el paso anterior a la moción de censura, a la cuestión de confianza. No lo sabemos. Lo que es evidente es que gente que tú conoces no se sabe. Públicamente. Él ha dicho que como cuenta, pero justo públicamente. El señor Pujol. Pero ¿por qué no quiere el señor Pujol que eso se sepa, que vote? Pues es muy fácil. Mira, hay una fecha clave. El 12 de junio, si los españoles de verdad quieren que el señor González dimita, lo único que tienen que hacer es no votar al partido. Y yo voy a decir dos cosas más. No, eso no es así tampoco. Que han salido. Son elecciones europeas, no tiene nada pero que si el Partido Socialista en Europa es decir, tiene una caída la mayoría parlamentaria no se altera con cual sea la... Pero la mecánica, por favor. Yo termino. Termine el señor Gonzalo y ya... tenemos una réplica. Por supuesto. Se ha mencionado a UCD y Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno,
Yo solo invito a la gente, a los que nos están viendo, a que hagan el ejercicio de imaginar cómo estaría este país si de verdad la oposición la encabezasen Alfonso Guerra y Felipe González y estuviera UCD en el gobierno. Con las cosas que están pasando, quizá hemos adquirido madurez, nos hemos acostumbrado a que un director general de la Guardia Civil salga retratado en calzoncillos, quizás eso es lo que ha pasado, pero evidentemente la situación es absolutamente grave y terrible, y no hay, y vamos, y la oposición, y no se puede culpar a la oposición actual, que es quizá más, apriete más las... El tema, me has dicho tú, Javier, que el tema Filesa, que Nixon tendría que... era grave porque incidió en el proceso electoral. ¿Tú no crees que Filesa ha podido incidir en los procesos electorales españoles? Un momento, no le conteste todavía a don Javier, después de la publicidad. porque ya se han oído todas las voces. Perdón, Javier habla sobre el problema general, no he dicho nada todavía. Sí, Javier, sobre el tema de... Hable usted sobre el tema general y luego tenemos la réplica de don Javier. No, es que y Antonio naturalmente hay una idea que antes ha dicho Antonio Franco, que me parece que es muy importante y que es el problema de legitimidad. La posición de que el presidente del gobierno dimita y deje que sea otro candidato del Partido Socialista el que ocupe su lugar. Yo creo que después del 6 de junio la sociedad española no la vería como una solución legítima. Esto lo pudo haber hecho después del 14D, cuando se habló que iba a dimitir y que iba a dejar el poder. Entonces sí, porque las campañas aquellas habían sido campañas anteriores del Partido Socialista, con una cabecera que era la de Felipe González, pero era básicamente el Partido Socialista. Las del 6 de junio fueron unas elecciones básicamente presidencialistas, donde Felipe González pidió el apoyo para él, personalmente, y en cierta medida desvinculándose del partido. Y en consecuencia lo que votó básicamente, y votaron 9 millones de españoles, la segunda votación democrática más importante que se ha producido en este país, después de la del 28 de octubre del 82. Nunca ha habido ningún político que haya tenido 9 millones de personas detrás. 9 millones de españoles. Un partido. ¿Qué? Un partido con una persona. Perdón, sí, lo siento. Un partido con ese presidente al frente, con ese candidato al frente. Con Garzón de número 2 en Madrid. Bueno, el candidato tiene eso y en consecuencia, lo que no entendería ahora mismo, en modo alguno, los ciudadanos, es que el señor González se fuera y que ocupara a otros socialistas. En primer lugar, además, no es posible, porque eso exigiría que el rey iniciara consultas al día siguiente, que el candidato se presentara ante el Congreso de los Diputados e hiciera un debate de investidura y solicitara la confianza de la Cámara sobre su programa de gobierno. Mire usted, esto ahora mismo es evidentemente que es impensable, esto no se puede dar en ninguna de las... En consecuencia, la única solución, elecciones. La única solución que realmente puede, llegado el caso, y si se produce, es convocar elecciones. Pero desde luego ninguna que pase por irse Felipe González, porque esto es imposible. Esto es simplemente imposible, nos meterían en un callejón sin salida. Improbable. Bueno, si se produce, entonces sí que nos metemos en un callejón sin salida, porque nos pasamos 2 meses haciendo debates de investiduras que no van a ser... ¿Uno? No. ¿Por qué? Cuando hay un candidato del Partido Socialista que tenga el apoyo de CiU, sale para adelante. Pero es que el apoyo de CiU lo va a tener cualquier otro candidato del Partido Socialista ahora mismo, en estas circunstancias. Y entonces yo creo que aquí hay una cosa que a mí me parece que es que se están haciendo una serie de consideraciones y que no se está haciendo tampoco ningún análisis de tipo general. Yo recuerdo que en una de las obras así más clásicas de ciencia política, de teoría política, la de Gibbon decía: corrupción es el síntoma más infalible de la libertad constitucional. ¿Y por qué decía esto? Evidentemente no porque la corrupción sea buena, sino que él lo que venía a decir es que, mire usted, solamente los regímenes democráticos tienen escándalos por corrupción. Únicamente los regímenes democráticos. Por eso en España ha habido tan pocos escándalos por corrupción en nuestra historia, porque no hemos tenido democracia. Y el primer experimento democrático que hemos tenido es este. Y es la primera vez en nuestra historia que se está pudiendo desvelar la corrupción, y se está pudiendo desvelar la corrupción dentro de un sistema democrático en el que existe en pleno ejercicio de las libertades cívicas. Y eso también quiero decirlo, es decir, la corrupción siempre se descubre fundamentalmente por los medios de comunicación, casi siempre, en todas partes. En todas partes. Esto no es un problema fundamentalmente quien investiga y quien descubre, porque tiene más libertad, porque puede decir las cosas con más claridad, porque sabe meterse y puede meterse por terrenos por donde no pueden meterse las fuerzas políticas. En general sí. En general, sí. Y eso es lo que piensen que estamos a 5 minutos de publicidad y aún tengo la réplica de... Entonces, lo que quiero decir es que en España se ha producido, y se ha producido, ¿en qué circunstancias se ha producido también estos fenómenos? Porque están concentrados en unos pocos de años, ¿y en qué circunstancias? Pues en una circunstancia que está muy clara. En primer lugar, un desequilibrio político importantísimo.
un desequilibrio político importantísimo. Es decir, el sistema constitucional español es un sistema que estaba pensado para que existiera un cierto equilibrio y ese sistema se desequilibra en el 82. Y se desequilibra en el 82 porque la derecha prácticamente tiene una catástrofe. Ese mismo fenómeno de desequilibrio se produce. Hemos pasado de tener un 29% del PIB a un 40%. Javier, tenemos, por favor, Javier, es que me Hombre, queda... pero es que aquí ha hablado la gente más viejo también. Pero yo no y entonces, ¿qué estamos hablando? Y aquí resulta no que pretendo, es que no me lo hagan, cuando se habla... pero yo quiero hacer también cosas que son objetivas. Porque es que si no nos ponemos en situación objetiva, entonces parece que es una cuestión personal. Aún tendremos una segunda trancha. Yo bueno, te ruego que si puedes más terminar... cosas dices, más motivos de réplica. Más bien, pues venga, vamos a motivo de réplica. Y vamos a réplica y contra réplica, toda la que tú quieras. O sea, permítanme explicarles. Tenemos hasta el próximo corte de publicidad unos 5 minutos. Creo que debo dar la réplica. Después tengo que dar paso a la publicidad. Y después tenemos una trancha. Yo han hablado antes, van a seguir hablando también. Y el señor Pérez Royo también, que es habitual de este programa. Ha venido muchas veces. Hemos enfriado, dejando pasar unos minutos, el asunto de Nixon, pero hay que ver cómo os habéis puesto porque yo haya utilizado ese elemento de comparación. Oye, Carmen, has dicho que yo había mentido. Javier, has dicho que yo demostraba ignorancia en materia... Oye, mira, yo viví en Estados Unidos en el momento del caso Watergate y siento tener que insistir. Yo veo muchos elementos de comparación y todas las diferencias que observo son a favor de Nixon y en contra de Felipe González. Mira, dices... Pero el impeachment es responsabilidad penal o política. Perdona, dices que en la Constitución norteamericana no está regulada la responsabilidad política. Del presidente no. ¿Y en qué Constitución lo está? Es decir, la responsabilidad, la responsabilidad política significa la responsabilidad por hacer algo que políticamente es impropio, pero que no es ilegal. La responsabilidad, no me interrumpas, por favor, la responsabilidad política se asume en Estados Unidos, en España y en cualquier lugar, dimitiendo. ¿Qué presidente ha dimitido? ¿Qué presidente ha dimitido? Perdona, el señor Richard Nixon renunció al cargo de presidente. Porque lo iban a procesar, porque si no lo metían en la cárcel. Pues garantizándose el perdón, y negociando el perdón. Oye, te voy a explicar por qué le iba a pasar eso a Richard Nixon. Por haber mentido a los ciudadanos y le iba a pasar eso por haber impedido la investigación de los pequeños delitos, pequeños en comparación a los cometidos aquí, cometidos por personas al servicio de su partido. Y mira, Javier... Perdón, Javier. Pero déjame terminar de explicarlo. Termínelo en el minuto que me queda para la publicidad. Déjame terminar de explicarlo. A Richard Nixon le iban a perseguir, entre otras cosas, porque el fiscal general del Estado, la Fiscalía General del Estado, estaba detrás de él y habían nombrado un fiscal especial que estaba poniéndole las cosas en una situación límite. En cambio, en España, el fiscal general del Estado está siendo el cómplice de los delitos por los que a Nixon le obligaron a dimitir. Mira, Javier, yo entiendo que la comparación os moleste, porque Richard Nixon ha pasado a la historia como Dick el tramposo, y Felipe González es el Dick el tramposo de la vida democrática española. Richard Nixon había mentido a los ciudadanos. Si Felipe González tuviera que irse por todas las veces que ha mentido en asuntos de envergadura y por todas las investigaciones que afectaban a su partido y que ha paralizado, haría mucho tiempo que habría hecho mutis por el foro. E insisto, es mucho más grave recolectar mediante el sistema del impuesto revolucionario del caso Filesa cientos de millones de pesetas para la campaña que intentar poner unos micrófonos en el cuartel general del equipo contrario. ¿Esto es así? Bien, perdón, yo tengo la obligación de dar ahora el paso a publicidad. Voy a darlo, pero antes de que pasemos a publicidad, volvemos a tener un espacio. Por favor, lo tenéis que administrar para que hablemos todos. Tenéis que tener eso en cuenta, por favor. Pero no a gritos, ¿no? En este programa cada cual se expresa como quiere. Vamos a publicidad, volvemos y hablamos. Gambas, gambas. Guisantes, guisantes. Jamón, jamón. Tortilla, tortilla.
No, tortilla no. El arroz Tres Delicias Frudesa es el único con tortilla. Por eso sabe mejor. Con Frudesa hay diferencia. Bienvenido, señor cónsul. Le estábamos esperando. Le ofrezco una marca muy baja que está de rebaja. No es la auténtica. Aquí tiene la mejor oferta, oiga. No es la auténtica. Me consta. Calvo es calidad constante. Es la auténtica. En el mundo del atún, Calvo lleva la voz cantante. Calvo, calidad constante. Se lo dice Constantino. Los creadores de Ghost, lo que necesito es un milagro. ¿Cree en los milagros? Te invitan a vivir la experiencia más extraordinaria del año. Es nuestro hijo, Bob. Abre tu corazón. Cada momento cuenta. Michael Keaton, Nicole Kidman. Mi vida en los mejores cines. ¿Digestiones pesadas? ¿Ardor de estómago? Estés donde estés, Digestivo Reni te proporciona un alivio rápido y eficaz. Digestivo Reni ayuda a hacer la digestión y neutraliza la acidez de estómago desde el primer momento. Digestivo Reni antiácido, con carbonatos de calcio y magnesio. Alivio rápido para el estómago. Si los gustos chocan, pida Peñascal. El rosado con chispa que va bien con todos los sabores. Pida lo que pida, pida Peñascal. In my dreams there's no fear, 'cause I feel your presence near. You could be right here in my dreams, you will always stay. There's no chance our love could ever fade, even though we live far apart. Vestir la camiseta de la selección nacional es un privilegio que solo pueden disfrutar unos pocos. Vestir con la mejor selección de moda es un privilegio al alcance de muchos más. La mejor selección de moda en El Corte Inglés. Especialistas en ti. Esta semana Cita con la Vida tiene historias apasionantes como la de Jacobo Ferreiro, un hombre de 70 años al que llaman el último Don Juan, porque según nos cuenta han pasado por su vida más de 1500 mujeres, la última su esposa 50 años más joven que él. Les vamos a hacer una petición, vamos a pedir que vean ustedes una fotografía, que es una fotografía que ha devuelto a la memoria a un hombre después de 50 años sin saber quién era. Sabe que tiene una mujer y una hija, pero no sabe absolutamente nada más. Y también les vamos a hablar de una mujer a la que llaman la santera del amor, porque con sus bebedizos ha logrado curar de males de amores a muchos españoles. Todas estas historias y muchas más, si ustedes quieren, las podrán encontrar en nuestra cita semanal. Cita con la Vida, el miércoles a las 11 de la noche en Antena 3 Televisión. En cuanto a la pregunta del teléfono que acaban de ver en sus pantallas, aún tienen ustedes 10 minutos. Hoy tendríamos, por razones técnicas, que cortar antes la comunicación con ustedes al teléfono. Esa pregunta ha sido hecha a nuestros amigos de fuera y la están contestando, creo que en una hora que llevamos en este momento. Es un récord de programa de llamadas a este programa para expresar su opinión. En cuanto a 8 periodistas de los más importantes de España que están reunidos aquí esta noche para hablar de algo que es importante, objetivamente importante, yo quisiera recordarles que esta tercera, antes de que dé los resultados, parte del programa tendrá entre 25 o 30 minutos. Es mi intención que hablen todos. Me van a perdonar, pero si se extienden les voy a cortar, con toda cordialidad y con toda sonrisa, pero les voy a cortar. Voy a empezar por el señor Franco, porque participó de la primera parte de las dos posiciones y aún no ha hablado. Señor Franco, no, adelante. Porque quiero... Adelante. Yo quiero precisar de que Pedro J.
no tiene razón con el paralelismo con Nixon, porque realmente eso era un tema ya judicial y además un tema que se estaba probando. Establecer el paralelismo entre Richard Nixon y Felipe González, cuando aquí no se está pudiendo probar nada, a mí me parece que estos son cohetes al aire. Son cohetes al aire. Pedro, te puedes reír, pero son cohetes al aire. Lo que puedas demostrar, o lo que se pueda, lo que se pueda demostrar, Pedro, lo que se pueda demostrar, que se demuestre, y por la vía judicial, porque este tipo de cuestiones son muy serias y no son para bromas. Pero bueno, pero es que decís que no se está pudiendo demostrar nada. ¿Os parece poca demostración el que hayan metido a Rubio y de la Concha en la cárcel para tapar la responsabilidad política del presidente, que es mucho mayor que su responsabilidad? Un momento, perdón. Sí, termine, señor Franco. Tú sostienes que la responsabilidad del caso Rubio no acaba en Solchaga y tienes derecho a opinar. Estamos en una situación democrática y tienes derecho a opinar. Yo creo que eso acaba en Solchaga. ¿Tú crees que la fuga de Roldán, de que era Felipe González el que tenía que estar en la puerta? Yo no he dicho eso. Pues yo creo que el señor Asunción tiene una responsabilidad directa y bien ha hecho en marcharse, y el señor Corcuera, si fuera ministro, tendría que salir. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión, porque me parece aquí que estamos mareando la perdiz y nos estamos olvidando de cuál es el dato fundamental. Aquí hay un dato fundamental, que es de que en las últimas elecciones ganó el Partido Socialista y hay gente de que no acepta esta victoria. Y hay gente que no acepta esta victoria y que entonces, en un momento que hay una mayoría parlamentaria no muy sólida, porque es una mayoría formada por un pacto entre dos partidos que se puede romper en cualquier momento, pero en un momento que hay una mayoría que apoya a un gobierno y que sostiene a un gobierno, la oposición se limita a decir: Felipe, rómpete, Felipe, vete, Felipe, di el yo pecador y vete ya, porque con esto es lo único que... o sea, con esto está reflejando su impotencia. No ha conseguido los votos ni los diputados para ser opción de gobierno real, concreta, para gobernar, para tener la fuerza para hacer una moción de censura o para ganar o desbaratar una moción de confianza que pide el presidente del gobierno. Y entonces, aquello que yo decía al principio, está rompiendo las reglas. ¿Qué es romper las reglas? ¿Cómo se entra en el gobierno de un país? El Partido Popular no se entra diciendo Felipe, rómpete. Yo hago y acabo con esto una analogía. En las casas se entra por las puertas, Jesús y compañeros. En las casas se entra por las puertas. En el gobierno se entra ganando las elecciones. Y a mí me recuerda un poco este clamor de la oposición y de compañeros de la oposición en esto, a el intento de que ya no que se puede entrar por las puertas, a ver si podemos entrar por las paredes. Y hago una advertencia. Y hago una advertencia que no quiero ser trágico, ni mover las aguas, ni mirar hacia atrás con mala intención. Este país ya ha probado en el pasado, hace bastantes años, el llegar al poder no por la puerta, sino entrando por las ventanas y por las paredes. Y lo pasamos y lo pagamos todos muy caro. No hemos de hacer estas cosas. Respetemos las reglas. Se ganan las elecciones, se derriba el gobierno. No se le derriba. ¿Se le puede o no se le puede? Pero no. Oye, una cosa, es que esto es muy serio. Pero que es muy serio lo que estás diciendo. No, es exagerado. No. Es que las casas se queman también y los bomberos entran por la ventana. Aquí se nos había prometido un edificio maravilloso el 6 de junio y se está estropeando. Y vienen unos señores diciendo, bueno, a ver si lo salvamos, no pasa más que eso. No. La oposición no está haciendo eso y, como decía, yo creo que muy bien. Raúl Eras ni siquiera está tampoco... Sacar el fantasma de la guerra civil porque le dicen a Felipe que se vaya, no puede ser. Sacas tú el fantasma de la guerra civil. Yo digo de que no debemos jugar a buscar, digamos, el gobierno por una vía que nos llegan a las... Pero si esa es una vía legítima, hombre. Calma, veamos, sean breves, hable todo. Yo voy a ser señor Sotillo. Telegráfico de datos. Uno, ya está bien de Nixon, pero hay que recordar una cosa, ¿eh? A Nixon le han enterrado con los máximos honores en los ¿Por qué estados... se fue? Bueno, ¿por el que se fue? No, es que curioso, no. Si no tiene nada que ver, yo creo que no tiene nada que ver con Felipe González, pero para matizar un dato, no. Le enterraron con los máximos honores diciendo que había sido uno de los mejores presidentes norteamericanos. O sea que la historia hay que esperarla un ratito para escucharla. Y eso es una puntualización. Ha sido así, con todos los comentaristas, todos los historiadores diciendo que había sido una de las mejores. No, así le han rendido homenaje. En cuanto a lo de las responsabilidades, yo también creo, de verdad, que aquí han pagado responsabilidades. En el caso del Banco de España, el ministro de Hacienda, en el caso del señor Roldán, el ministro del Interior. Bueno, ya ha salido toda la plana mayor a su acta de diputado incluso. Bueno,
Pero hay una cosa, en el caso de Mariano Rubio, si tuviéramos que detectar todas las responsabilidades de toda la gente que había creído, igual que el presidente del gobierno, por referencias en las cualidades y las virtudes, no solamente profesionales, sino de todo orden, que tenía el señor Rubio, y ahora tuvieran que dimitir, aquí no quedaba nadie. El señor Rubio ya era subgobernador del Banco de España, que tampoco es un puesto sin ninguna responsabilidad en el gobierno de UCD. El Partido Socialista lo que hizo fue coger al señor y, como el que corre el escalafón, pasarlo al gobernador. Y yo recuerdo, porque esa memoria todavía creo que la tenemos todos los que estamos aquí, yo recuerdo que esa decisión de coger al señor Rubio y ponerlo en el cargo de gobernador del Banco de España fue aplaudida unánimemente, es decir, pero por todas las fuerzas políticas. Sí. Por algunos sectores del Partido Socialista, Eduardo. Por algunos sectores del Partido Socialista no fue, pero por el resto de las fuerzas políticas fue elogiado. Dentro del Partido Socialista hubo personas que no querían. Es que yo no le reprocho eso, Rubio. Eduardo. No, yo no le reprocho eso con relación a Rubio. Que te diga que fue un clamor unánime. E incluso lo que se decía que no podría ser, porque hubiera detectado el rodillo de buscar permanentemente militantes y gentes adictas, hubiera sido no haber corrido al señor Rubio y haber puesto en su lugar ¿Y hace 2 un años hombre qué? de la cuerda. ¿Y hace 2 años qué, Y Eduardo? hace 2 años fue... Exactamente. No, hace 2 años, justifícame la conducta del presidente del gobierno hace 2 años. Pues hace 2 cuando años... aparece lo del primo, la hermana y el cuñado, y González dice, este es un funcionario honesto, está siendo víctima de una campaña y... El otro día en la rueda de prensa dice... ¿Qué va a decir el presidente del gobernador del Banco de España? Tienes edad... Hombre, ¿qué va a decir? Javier, lo que tiene... Perdona, hasta que tienes... Y por eso yo creo, sinceramente... lo que tiene que decir es que se le haga una investigación. Lo que tiene que decir es que si resulta que su primo, su hermana y su cuñado se han forrado en una operación especulativa que ha implicado información confidencial, si se han forrado sus parientes directos, lo mínimo que tiene que hacer es que se le investigue. Y se está Perdón, el otro día dijo en la rueda de prensa, dijo en la conferencia de prensa González, pensamos que con la investigación del Banco de España era suficiente. Si entonces se hubiera hecho la investigación que ahora están haciendo tan deprisa, como tengo que pasar por eso. Y, tienes toda la razón. Efectivamente, pues puede ser... Pues entonces hay una responsabilidad o no. Pero perdóname, tienes una razón instrumental en que una persona puede confiar en que hay contra toda instituciones... evidencia. No, pero perdóname, déjame que acabe. Hay una investigación del Banco de España, ¿eh? Hay el Banco de España que no es un señor, oye. que es una institución que en principio a cualquier ciudadano español, hasta antes de ayer, todo el conjunto de funcionarios, de interventores, de expertos del Banco de España merece confianza. Pero si era Como su jefe, ahora empezamos a decir, perdón, si era que investigar a el su Tribunal jefe. de Cuentas no merece ninguna confianza, que el Tribunal Constitucional no merece ninguna confianza. Claro, si lo que al final terminamos diciendo es que todos los mecanismos de control democráticos no inspiran confianza, pues tienes a lo mejor razón. Tendríamos que echarnos una enorme responsabilidad, vamos, los padres de la Constitución, todos los que han mantenido un aparato institucional que es el que sustentan todos los países. Y cuando se vaya viendo que no funcionan, pues tendrá que caer. Y en el último debate del Estado de la Nación, pues han hecho 9.000 propuestas ya de modificación aceptadas por los partidos políticos para crear la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera. Más voces, señoreras. Sí. Yo no quisiera volver otra vez a repetir las mismas cosas. ¿Vas a hablar de Nixon? No, en absoluto. Nixon no me importa para nada y además creo que una gran parte de la audiencia puede recordar a Nixon al ver las fotos del entierro. Es decir, no tienen ni pajolera idea de quién fue este señor. Es decir, no me interesa Nixon para nada, ni Willy Brandt para nada, insisto. Me interesa este país aquí y ahora. Yo me parece que la pregunta que se hacen los españoles, o yo por lo menos como español, fíjate, más que como periodista me hago ¿es bueno que Felipe se vaya? ¿Qué puede aportar Aznar si viene? Y entonces ahí está yo creo que la madre del cordero. ¿Es bueno que Felipe se vaya? Y yo digo, sí. ¿Y si este país va a pasar algo si Felipe se va de gobernar? Y yo digo, no. No va a pasar nada. Nada. Este país aguanta muchas cosas. Y una parte de la gran tranquilidad que hay en este país es que estamos aguantando todo esto y no se conmueve nada. Ni hay fantasmas de guerras civiles, ni golpes militares, ni cosas de estas, afortunadamente. Es decir, eso está desterrado. La oposición está cumpliendo con su obligación. Yo creo que se equivoca su programa
Pero la oposición está haciendo exactamente lo que hizo el Partido Socialista desde el año 79 al año 81. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahí voy, menos eso. Con 123 si os acordáis, diputados, los insultos que le hacía el Partido Socialista al Partido del Gobierno y a Adolfo Suárez eran Taur del Mississippi, usted es un peligro para la democracia, se tiene que ir a decir exactamente. Si el problema del PP es que está haciendo una fotocopia de la estrategia de acceso al poder del PSOE, pero con un detalle que no lo hace. Y es que el señor Aznar no se atreve a presentar la moción de censura. Y otro detalle. Que el PSOE sí la hizo, aunque la perdió, pero le sirvió para plantear al país un programa de gobierno y un gobierno en la sombra. Porque en aquella moción de censura, que mucha gente ya no la recuerda, porque estamos hablando del año 80, en aquella moción de censura, piezas destacadas de aquella moción de censura en sus intervenciones fueron los señores Solchaga y Lluch, que inmediatamente pasaron a formar parte del primer gobierno socialista. Y yo digo, ¿y por qué el Partido Popular no se atreve a presentar una moción de censura? Pues muy sencillo, porque hay un señor que tiene la llave, que se llama Jordi Pujol. ¿Y por qué ese señor tiene la llave está como está? Es decir, yo creo que hay un factor importante. Perdón, pero hay un elemento... Dejemos que don José... Hay un factor importante que son los poderes fácticos. Los poderes fácticos continúan apoyando a González. Y el señor Pujol está haciendo de ariete de esos poderes fácticos que todavía no se fían de Aznar. Y a mí, de la actual situación, lo que más me preocupa no es lo que dice Felipe González, que se siente abochornado o concernido. A mí lo que me preocupa es el ambiente inquisitorial, es decir, que el otro día en la Plaza de Castilla se llenara de gente, ha caído la China, y aquello era como la toma de la Bastilla, esperando a la China y gritando antes de que llegara la China es Isabel Preisler, que no es China, es Filipina, gritando antes de que llegara chorizo, al final... Yo creo que hasta los que organizamos un paso del Ecuador hace 20 años, nos encargamos de la caja, nos van a investigar. Y digo, bueno, hay una auténtica paranoia que hay que poner freno, porque eso crea inseguridad jurídica, crea inseguridad económica y al final, bueno, pues al final eso no tiene salidas racionales y con sentido común. Y esperemos que mañana, que es el debate, se produzca alguna. Javier, ¿querías decir algo? No, que lo que quería recordar es que ya un poco, porque es que se nos olvida la historia muy rápidamente. Pero la moción de censura que se presentó fue una moción, tal como está configurada en la Constitución española, es el candidato a presidente de gobierno, él solito, el que se tiene que enfrentar con la Cámara. Y ahí no intervino ni Lluch, ni Solchaga, ni nadie. Intervino Felipe González a solas. Y eso es lo que tiene que hacer Aznar, si quiere hacerlo. Pero él solito. Personalmente, televisión directo y frente a toda la Cámara. Y a torear. Y a torear. Y si se quiere ser presidente del gobierno, pues hay que tener lo que hay que tener y hay que hacer las cosas. Y eso es lo que pasó. Y hay una gran diferencia. Pues se presentó con 123 diputados y no se le pidió permiso al señor Fraga para presentarla. Y se tuvo que enfrentar al señor Fraga, que estaba... Entonces, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que da confianza al país. Pues eso es lo que da confianza al país. Decir, mire usted, si hay un gobierno que no sabe lo que tiene, lo que está haciendo y que ha perdido el rumbo, aquí estoy yo, que tengo un programa y que sé por dónde os tengo que llevar al país. Y además obliga a definirse a todos los demás partidos públicamente en el Parlamento. A todos. Y eso nada más que lo puede hacer el líder del primer partido de la oposición. Eso nada más que lo puede hacer el líder del primer partido de la oposición. Dar confianza y obligar a definirse a todo el mundo. Y decir, señores, ¿qué pasa aquí? Y todo el mundo habla, ¿eh? Y a ver qué es lo que pasa. Bueno, y también puede el presidente del gobierno pedir la moción de confianza, ¿no? Sin duda puede hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que el presidente del gobierno, para presentar la moción de confianza, en este momento tiene que garantizarse que se la van a aprobar, porque si no es presentar la dimisión. Javier, a mí me tiene parece el mismo efecto. que tiene el mismo efecto de presentar la dimisión. Y eso para mí sería una frivolidad política. Javier, lo que tú dices tiene sentido y tiene fundamento, pero me parece que es otro debate diferente al de hoy. Yo creo que hoy mismo es quizá el debate que viene después del de hoy. Yo creo que hoy de lo que estamos hablando es si existen razones en función de la responsabilidad política acumulada por todos los casos de corrupción y su responsabilidad personal concreta en algunos de los más graves para que el presidente del gobierno dimita o convoque elecciones anticipadas. Estamos hablando me estás hablando de si Aznar ha demostrado o no estar preparado para gobernar. Yo creo que son dos debates diferentes y me parece que Aznar se equivocaría si en estos momentos, tal y como están repartidas las fuerzas parlamentarias, cuando el eje del debate nacional está en el desgobierno de Felipe González, él proporcionara la oportunidad
de que en la vida española se pasara a hablar de si él está preparado o no para gobernar. Que a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que tampoco lo está, pero es que aunque Aznar no estuviera preparado para gobernar, Felipe González seguiría siendo responsable de los casos de corrupción y seguiría presidiendo un gobierno que, aunque sea legítimo, es un gobierno que se ha quedado sin autoridad. Yo creo que quizá podríamos ponernos de acuerdo en que la salida debe ser una salida democrática y que lo lógico es el recurso a las urnas. De hecho, tenemos una gran ventaja, que es que va a haber unas elecciones dentro de 40 días. Yo os propongo que aplacemos nuestra posición final. Yo estoy dispuesto a que si Felipe González vuelve a ganar las elecciones europeas, es decir, consigue la reválida de la opinión pública en el mes de junio, yo entenderé que ya no es necesaria ni su dimisión ni la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Ahora me gustaría que vosotros entendierais que si en las elecciones europeas se produce una derrota del Partido Socialista, inmediatamente debe producirse o la dimisión o la disolución de la Junta. ¿Por qué sigues hablando de esto? Cuando ya hubo tienen que hablar uno. Perdón, ya hubo en junio unas elecciones después de que salía el caso Filesa y tú sigues pensando de que el caso Filesa es un elemento fundamental para la dimisión ahora de Felipe González. De junio aquí ha llovido mucho, ¿eh? De junio aquí ha llovido mucho. Pedro continúa planteando que el tema Filesa es un tema para que Felipe no utilizas el mismo baremo. Y te lo voy a explicar. Durante la campaña electoral, González prometió dos cosas con relación a Filesa. Una, que o bien presentaría a los responsables o bien dimitiría él. Y dos, que crearía una Garzón, y todos hemos escuchado ayer a Garzón. Mira, Antonio, nuestro periódico tiene 4 años de vida, y yo me acuerdo muy bien de lo que en cada año ha venido diciendo Felipe González. En el año 90 fue 2 por el precio de 1. En el año 91 el PSOE no tiene nada que ver con Filesa. En el año 92 España no tiene un problema de corrupción, sino de opinión pública. En el año 93 crearé una comisión presidida por Garzón. Si nos ha engañado siempre, ¿por qué le vamos a creer ahora? Vale. Javier, vamos a ver. Yo creo que es que aquí se ha planteado el tema, ahora ya vamos entrando más en razón. Yo creo que vamos entrando más en razón. Porque el problema que aquí se ha planteado y que se ha venido planteando, que se vaya y que se vaya ya. Que se vaya y que se vaya ya es una barbaridad. Eso no tiene ni pies ni cabeza y nos mete en un callejón sin salida y no, por lo tanto, eso a mí no me parece que pueda ser razonable. El tema de las elecciones anticipadas, ahí ya entramos en un terreno mucho más razonable. Porque esa sí puede ser una salida que puede producirse. Evidentemente, ¿cuándo se va a producir? Se va a producir cuando los señores González y Pujol, que son los que ahora mismo tienen la posibilidad de alargar o de acortar, pues decidan que se va a producir. ¿Que nosotros qué podemos? Evidentemente yo creo que todo el mundo está pensando en que el 12 de junio es muy importante. ¿Y que es muy importante? Yo creo, más por las andaluzas casi que por las europeas. Más por las andaluzas casi que por las europeas, porque las europeas van a tener un factor, y es que va a haber una cantidad de gobiernos que se van a llevar un palo en las europeas verdaderamente extraordinario, porque a Mayor lo que le va a pasar en las europeas va a ser fino. Bueno. A Kohl lo que le puede pasar en las europeas es fino. Pero no pongamos la venda antes de la herida. No, lo que quiero decir es que entramos en unas elecciones europeas. Y que en las elecciones europeas se vota de una manera que no es exactamente igual. Y también está en función de la participación que haya en esas elecciones. Y sin embargo, yo creo que lo que sí va a tener una repercusión tremenda para el Partido Socialista en las elecciones en Andalucía, porque una de las cosas que no podemos olvidar es que las elecciones del 6 de junio se ganaron en Andalucía. Pero España es el conjunto del Estado, no solo Andalucía. Pedro ha ido demasiado lejos, llevando un poco el agua a su molino, y tú estás quitando todo el agua. Las dos cosas. Es decir, si el Partido Popular gana las elecciones hoy, por todas las encuestas, pero lo hace por escaso margen, habrá sufrido un castigo tanto el PSOE como el propio Partido Popular. Ahora bien, si gana por una amplia ventaja y además en Andalucía el Partido Socialista pierde la mayoría de que goza, ahí sí que se va a producir una ruptura que los propios socios de Convergencia están diciendo. En ese momento vamos a decir que a ver qué pasa. Yo estoy totalmente de acuerdo con En eso sí estoy de acuerdo con En ese momento es cuando a lo mejor Felipe quiere seguir la cuestión de el momento que Carmen dice que sí, que les propongo una cosa. Pues claro, el protocolo técnico de todo programa y de este me dice que tengo que introducir el último corte de publicidad. Ahora me dirijo
a Pedro J. Ramírez y me dirijo a Antonio Franco. Después del corte de publicidad, si creen que pueden, vamos, si les parece conveniente, etcétera, etcétera, les doy un minuto a cada uno en orden inverso, parece ser que esa es la costumbre, ¿verdad?, para que resuman sus tesis iniciales, que recordemos eran: debe quedarse don Felipe González, debe irse don Felipe González. Y luego les digo el resultado de lo que me han dicho por teléfono. ¿De acuerdo? Pues vamos a la publicidad y volvemos. Esta semana Cita con la Vida tiene historias apasionantes como la de Jacobo Ferreiro, un hombre de 70 años al que llaman el último Don Juan, porque según nos cuenta han pasado por su vida más de 1500 mujeres, la última su esposa 50 años más joven que él. Les vamos a hacer una petición, vamos a pedir que vean ustedes una fotografía, que es una fotografía que ha devuelto a la memoria a un hombre después de 50 años sin saber quién era. Sabe que tiene una mujer y una hija, pero no sabe absolutamente nada más. Y también les vamos a hablar de una mujer a la que llaman la santera del amor, porque con sus bebedizos ha logrado curar de males de amores a muchos españoles. Todas estas historias y muchas más, si ustedes quieren, las podrán encontrar en nuestra cita semanal. Cita con la Vida, el miércoles a las 11 de la noche en Antena 3 Televisión. Las 16 válvulas, los 3 años de garantía, la potencia o la seguridad no son lo más importante de nuestros vehículos. Lo más importante es quien los conduce, porque en Nissan nuestra especialidad son las personas. Ahora, Nissan. With me, I'm a famous conqueror. I have adventures in this land. I'm a traveler of the world. I go my way, I go my way, yeah, yeah. I go my way, and you can come with me too. Ahora, tu Nissan Terrano desde 2.650.000 pesetas. Ven, ahora. A muchos televisores les falta definición. Ahora Sony mejora la definición en cada punto de color. Compruébelo. Sony presenta la nueva tecnología Super Trinitron. Pantalla extra plana. Color natural y superior definición. Super Trinitron, superior por definición. Dicen que de lo que se come se cría, y en Asturias, mire lo que comen nuestras vacas. Estos pastos huelen a tierra húmeda, buena. Pocas en el mundo viven tan bien alimentadas y dan una leche tan sana como esta. En tecnología, de lo mejor de Europa. En las vacas, no se equivoque. De lo que se come, se cría. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias por creer en nosotros. 1 de cada 4 accidentes es como este. Afortunadamente, mi coche está equipado con SIPS, el sistema de protección contra impactos laterales creado por Volvo. Hoy en día muchos coches llevan barras de protección en las puertas, pero el SIPS va más allá. La fuerza del impacto se dispersa a través de la estructura de seguridad del techo, la puerta y el suelo, reduciéndose la velocidad de penetración, amortiguando el impacto. Y ahora viene lo más ingenioso. Esta parte se está deformando de manera que mi asiento se aparta de la furgoneta, creando así un espacio vital para mi seguridad. Volvo. Respuesta segura. Quiero estar sola, quiero tener mi habitación y quiero tener un poco de intimidad. A nosotros nos gusta mucho viajar, pero es que siempre es lo mismo. Se te rompe una pierna, cualquier problema de salud, ¿qué haces? Exacto. ¿A quién recurres? Y bueno, ya de risa las operaciones, oye, que no son peligrosas, pero meses y meses, ¡hala! A
mí lo que me gustaría es que me trataran como una persona, como a mí mismo, no como a un número, como a cualquier cosa, sino como a mí. En Sanitas nos comprometemos contigo. Llama al 910 1112. Te vamos a demostrar que estamos preparados como nadie. ¿Sabías que cada vez que tu piel pierde una gota de agua, tú envejeces un poco más? Para evitarlo, los laboratorios Kinesia han creado Hydra Maximum de Vitesse, el nuevo tratamiento superhidratante de larga duración. Con él, disfrutarás de la máxima hidratación y protección contra el envejecimiento. Usa Hydra Maximum de Vitesse. Dentro de unos años, tu piel te lo agradecerá. A mis queridos 6 amigos de esta parte, Javier, Raúl, Eduardo, Pepe, Carmen, Miguel Ángel, gracias por la bondad de haber estado aquí al principio oyendo los argumentos, gracias por la bondad de tener que estar ahora oyendo los argumentos. Por sorteo se decidió que empezaría a defender su tesis Antonio Franco, director del Periódico de Cataluña. El sorteo establece que al final es al revés. Por tanto, ahora es Antonio y termina Pedro. Un minuto, don Menos Antonio. de un minuto, porque creo que ha sido esto, vamos, plural y la gente tendrá ideas claras. Yo creo que es importante subrayar el tema de que quien quiera acusar a Felipe, a Aznar o a cualquier otra personalidad política, que lo demuestre, que ese es el camino en democracia, y el segundo, el que quiera el poder, que gane las elecciones. Y cojo el sentir un poco de esta noche, de que va a ser muy importante realmente la próxima jornada electoral de las europeas y de las andaluzas, en el sentido de que si hay, en el tema de las europeas, porque yo creo que es un elemento que no se puede tampoco obviar ahora, si hay una participación significativa, esas elecciones tienen entonces una importancia como termómetro estatal, y van a ser también importantes las andaluzas respecto también a este aprecio. Y ahí ya volvemos realmente al terreno de la verdad, el terreno de los votos, que son quienes deben decidir en una situación democrática al final quién gobierna y quién no. Gracias, Antonio. Pedro J. Yo creo que a lo largo de la noche, tanto mis compañeros, algunos de mis compañeros como yo, hemos dado argumentos sólidos de por qué, dentro de lo que es la cultura habitual en un país democrático, González debería dimitir como responsable global que es, y personal y directo, del conjunto de los casos de corrupción y de algunos de ellos muy concretamente. Pero también ha quedado claro que está en sus manos el hacerlo, y si él decide que no quiere marcharse, es su derecho constitucional. Creemos, y creo que ese ha sido el sentir general, que la manera de solucionarlo es la vía de las urnas. Yo propugno que haya unas elecciones anticipadas, pero como tenemos la suerte de que va a haber unas elecciones europeas, y no creo que lo de las andaluzas es menos importante, donde vamos a votar el conjunto de los españoles es en las elecciones europeas. Sentiré mucho si Felipe González gana esas elecciones, porque entenderé que el conjunto de la ciudadanía ha revalidado un estado bastante extendido de corrupción. Si Felipe González pierde esas elecciones europeas de ámbito general, yo creo que la disolución de las Cortes deberá ser inmediata, porque habrá quedado de manifiesto que en este contexto ha perdido la confianza de los ciudadanos. Y a mí me parece que esa posibilidad es la que puede dar pie a que cerremos una página de la historia de España que ya viene durando demasiado tiempo y pueda abrirse una posibilidad de regeneración ética y de profundización de la democracia, más allá de la personalidad carismática de este personaje caudillista. Gracias, señor Ramírez. Vamos ahora a dar resultado de lo que ustedes nos han dicho. En primer lugar, bueno, todos mis amigos saben que siempre hay un millón de cortesía. Mireia García Torres de Alicante se lo lleva esta noche. Ella nos ha dicho que sí a qué. Pues verán ustedes a la pregunta aquella inicial para el teléfono, que quedó establecida de la siguiente manera. El señor Garzón dice que dimitió por sentirse utilizado y no por despecho. ¿Le cree usted? Esta noche hemos tenido 1 hora y algunos minutos más, mucho menos del tiempo que tenemos normalmente en un programa. Por puras razones técnicas, les pedí que dejaran de llamarme a la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias. En esa hora y algunos minutos más, creo que hemos batido todo un récord, porque en esa hora
hemos hablado con 16.622 personas en una hora, no en el tiempo normal de nuestros programas. Bien, nos han contestado a la pregunta. No creemos al señor Garzón. Nos dicen 3.829 de esas personas, o un 23%. Sí creemos al señor Garzón, nos dicen 12.793 personas, o un 77%. Eso es lo que ustedes han opinado. En el anuncio de este programa, que yo he hecho durante las últimas horas, creo que había una línea final que venía a decir algo así: creemos que este programa debe hacerse. Sigo pensando lo mismo, este u otros programas, porque como ciudadanos libres debemos enfrentarnos a opinión ante un tema que creo que casi todos consideramos importante. Gracias a todos, muchas gracias, buenas noches.